Ok. Entonces, ¿sí se acuerdan del sermón o no? Muy lindo sermón. Ya hace semana. Proclamadores de la resurrección de Cristo. Título. ¿Qué es la resurrección? Para ti, para mí, para la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, proclamadores de la resurrección de Cristo. ¿Qué piensan ustedes que es el punto principal de ese mensaje? ¿Qué fue lo que aprendieron más que nada? Proclamadores. Una cosa es que Él no hace excepción de personas. Ajá. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría propósito de fe. Ajá. Que Dios rasgará, bueno, es lo que noto que yo tomé, rasgará ese velo que la gente no puede ver, que Cristo resucitó. Y ese es uno de los problemas que hay en la gente, que no cree que Jesús resucitó, que no, Cristo no es su centro para la vida. Exactamente. Y no debemos olvidar que nosotros como creyentes, cada miembro fiel es fruto de la resurrección. Somos fruto de la resurrección y como fruto de la resurrección somos responsables de proclamar la resurrección del Señor a través de nuestra vida, de la forma como nosotros vivamos, de la forma como pensemos, como actuemos y respondamos y reaccionemos a las diferentes situaciones de la vida. ¿Sí? Es ese Cristo resucitado viviendo en nosotros que se vuelve el impulsor de nuestra vida. Ok, vamos a tomar un momento para releer el texto. Recuerden, uno fue en Hechos, capítulo 10, versículos del 34 al 43, y el otro es en Isaías 25. Entonces, ¿alguien quiere leer Hechos del 34 al 43, Hechos 10, del 34 al 43? Empecemos con Hechos. Bienvenido, Víctor. 10, right? 24. Buenas noches, pastor. Buenas noches. De 24 a 43, ¿eh? El Hechos del 34 al 43. Oh, era, porque tengo aquí Hechos 10. Sí, del 34 al 43. 34 Al 43. a 43. Mm. 34. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que apareciera. Se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Amén. Gracias. Pregunta, ¿quién escribió Hechos de los Apóstoles? Pablo. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? Lucas, ¿no? Lucas, efectivamente. Entonces, esta es la narración que Lucas se pone por escrito de este discurso tan tremendo. Es uno de los discursos de Pedro. Ustedes recuerdan el tremendo discurso que dio el día de Pentecostés. Y ahora, podemos decir 10 capítulos después, en el Hechos de los Apóstoles, él presenta este otro discurso tan importante. ¿Por qué creen ustedes que es importante este discurso de Pedro? ¿A quién le estaba hablando él? Está hablando de los judíos. ¿Le estaba hablando a judíos? No, a los gentiles. A los gentiles. Sí. Pedro es llamado en estos momentos a traer el mensaje a los gentiles. Era la primera vez que él se dirigía a un pueblo que no era judío. ¿Sí? Esta es la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano y toda la servidumbre y toda la casa de él eran romanos, no eran judíos. Ellos estaban basados allí en la región de Cesarea, creo que es un puerto al norte de la Palestina. Pedro estaba en Jope y fue llamado en primera instancia. Dios le dio una visión a Pedro cuando le muestra ese gran lienzo de todo tipo de animales que usualmente los judíos no consumían. Y Dios le dijo en la visión: mata y come. Y Pedro dijo: no, yo no voy a comer nada de lo que es inmundo. Y las palabras del Señor de Dios para Pedro en la visión es: nada de lo que Dios hizo es inmundo. Entonces vaya ya a la casa de este hombre llamado Cornelio, que está en Cesarea. Él estaba en la ciudad de Jope y le tocó ir hasta Cesarea, porque Dios también se le manifestó a Cornelio y le encargó que fuera a llamar a Pedro. Y este es el primer momento en que se abre el evangelio a los que no eran judíos. Y cómo Dios se manifiesta a gente que le estaba buscando. Entonces el mensaje central de este pasaje y de este discurso de Pedro, para que lo recuerden siempre, es el discurso que se da por primera vez a los gentiles. Está predicando a los gentiles. ¿Y por qué es importante eso? Porque al empezar a predicar a los que no eran gentiles,
perdón, los que no eran judíos, a los gentiles. Entonces estaba dándole universalidad al evangelio. Y esa es la razón por la que nosotros estamos acá. Sí. Si no hubiera habido esa apertura a los gentiles, empezando con Pedro y después con Pablo, que él empezó a predicar a los gentiles y se movió en los viajes misioneros, el cristianismo se hubiera quedado como una creencia allí local de un pueblo. Pero este es el principio de la universalidad del Evangelio de Jesucristo. Y si miran el versículo 35, dice algo muy importante. Dice que Dios se agrada, Dios ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia de cualquier nación. Versículo 35. Sino de que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Entonces, el Dios de los judíos, Jehová Dios, era Dios para todos nosotros, para todo aquel que buscara a Dios, actuara con justicia y que temiera a Dios. Y esta predicación de Pedro fue trascendental porque es decir, no solamente le estaba predicando a los gentiles, sino de que él mismo se estaba dando cuenta de que el plan de Dios era para todo aquel que quisiera creer. Así como habla Juan 3:16 o en Romanos, para todo el que quisiera creer y se arrepintiera de sus pecados, Dios le estaba dando vida eterna. En el versículo 38, vamos dice algo aquí que me llama la atención y quisiera que lo discutiéramos. Dice, hablando de Jesús, dice, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Es decir, podríamos preguntarnos de que, ¿será que todos los que están enfermos es porque están bajo el dominio de Satanás, están oprimidos por Satanás? ¿Qué piensan ustedes de eso? Pueden abrir los micrófonos para contestar si necesitan. O quiere alzar la mano. Yo pienso que no necesariamente tenemos que estar oprimidos por el diablo para enfermarnos. El pecado, las enfermedades vienen por causa de ser pecadores, ¿no? Es parte del pecado que heredamos, de que Sí. nos vengan enfermedades y muchas cosas. Pero oprimidos por el diablo yo creo que es algo más fuerte. Ajá. A ver, quiero oír a los demás. ¿Será que todos los que están enfermos es porque están siendo oprimidos por el diablo? A ver. ¿Quién va a hablar? ¿Clara? No, yo pienso... Oh, Ludorio, ok. No, yo, pues, lo que yo puedo entender es que están oprimidos por el diablo porque han dejado que él los domine, el diablo. Entonces, claro, todas las cosas siguen saliendo mal o siguen cayendo
dentro de lo que es como el pecado, pero porque están dejando, nos estamos dejando dominar por el diablo. Entonces, cuando ya no tiene a Dios, él no permite o no deja que él nos domine tanto. Entonces, no estamos no solamente enfermos, como se dice, la carne, sino el espíritu. Que es lo que más debemos de cuidar. Pero en las palabras de Pedro dice sanando a todos los que están oprimidos por el diablo. Si está sanando a alguien es porque está enfermo, ¿no es cierto? Entonces, todo enfermo es porque es opresión de Satanás. A ver, aclaremos eso. Yo pienso que estar oprimido por Satanás es aquellos que que hacen cosas extremadamente malas, no tienen a Dios con ellos, y por lo tanto, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, a Cristo en nuestro corazón, pues hay cabida para el diablo, y ese mismo nos hace hacer cosas terribles, cosas que a lo mejor no nos imaginamos que podíamos hacerle el daño a otra persona. No recuerdo si es en alguna parte de la Biblia que dice que cuando alguien ataca a otra persona, cuando alguien está matando a otra persona, asesinando a otra persona, en ese momento está posesionado por el diablo. En alguna parte yo leí. Entonces, y yo creo que es una enfermedad diferente a las enfermedades comunes que tenemos nosotros como cristianos, como creedores de Dios, de Cristo, un Cristo resucitado. Ok, entonces consideramos el ser oprimido por Satanás como una enfermedad. Sí, cambiando la cosa un poco. El Pues, ser oprimido por Satanás es una enfermedad. Yo creo, A ver, Clara. yo creo que no, porque las enfermedades de nuestros cuerpos fue por el pecado que cometió Adán y Eva. Y yo creo que eso todo lo vamos a padecer, el de nuestro cuerpo, pero la opresión de nuestra alma, de nuestro espíritu, eso sí, porque eso viene de que nosotros como seres humanos tenemos que ver a quién le estamos dando nuestro corazón, a quién estamos dejando que trabaje dentro de nosotros, si a Satanás o a Dios. Y esa es una opresión de que el enemigo usa, es como una enfermedad que él usa contra nosotros los seres humanos. Y yo creo que en ese tiempo, por eso Pedro les habla así, que Dios había mandado a Jesús, a Jesús Nazaret, a este mundo, a sanar lo que el enemigo había puesto. Porque yo puedo entender eso de que había muchas personas que aún viendo lo que él ya había hecho, al final de lo que iba a pasar con él, se les olvidó todo eso. Dejaron que el enemigo tomara posesión de eso. Es una buena manera de verlo, ¿no? Es decir, en sentido general, todas nuestras enfermedades y calamidades tuvieron su origen en el pecado original. ¿Sí? Porque se perturbó el orden de la naturaleza. ¿Sí? Cuando el ser humano, en la persona de Adán y de Eva, le fallaron a Dios, no fue ellos solamente, sino que afectó toda la armonía de la naturaleza a través del pecado, y cualquier acción pecaminosa es comida en la mesa. ¿Vas a querer tortilla? Es permitir Ok, ya está en la mesa. que Satanás
que Satanás actúe en la vida de la persona. Obviamente, en el día de hoy y en todo tiempo, enfermedades físicas es asunto de la naturaleza, ¿sí? De nuestro deterioramiento físico o las circunstancias que hacen que seamos propensos a una u otra enfermedad o a una u otra deficiencia. El origen de las enfermedades puede ser genético, puede ser ambiental, puede ser de la forma de vida. ¿Ve? Para el tiempo presente en que la humanidad ha tenido la oportunidad de desarrollar el conocimiento científico. Pero el que actúa en maldad está actuando como hijo de tinieblas, y el príncipe de las tinieblas es Satanás. Entonces, no podemos decir, porque es que lo predican, esa es la cuestión. Hay muchos grupos, hay muchas iglesias que predican que cualquier enfermedad es un espíritu inmundo, que hay que hacer una oración para que se salga ese demonio de las personas. Y eso no es lo que nos enseña la Escritura, ¿sí? La opresión de Satanás es a nivel espiritual, toma ocasión y se aprovecha de las enfermedades y de las debilidades humanas para atacar más. Pero no, ese versículo allí en particular no está diciendo que toda enfermedad es porque es una opresión de Satanás, ¿sí? Había gente oprimida por Satanás porque vivían en pecado. Y la acción de Jesucristo al estar en la tierra era sanar, dar sanidad a los que estaban bajo esa condición de opresión del enemigo y espiritual, ¿sí? Y en cualquier forma, también si había enfermedades físicas, el Señor vino también a hacer milagros y hizo sanidades. Pero es muy interesante de que aquí Pedro enfatiza en que una persona puede vivir oprimida por Satanás cuando le da lugar a Satanás, ¿sí? Y en eso estamos claros, ¿sí? Y dice porque Dios estaba con él. O sea, que Dios podía hacer eso, Jesús podía hacer todo eso porque había sido ungido por Dios. Ajá. Y tenía el poder de como desatar, ¿no? A todos estos enfermos que estaban oprimidos por el diablo. Exactamente. Y en la predicación de Pedro aquí en este texto, él les explica de una manera resumida pues la acción de Jesús en la tierra y el propósito de él. Muy importante en todo el texto, y quiero que recuerden eso especialmente porque ese es uno de los principales puntos de la reflexión el domingo, es que nosotros somos testigos de la resurrección en la medida en que nosotros mostremos con nuestras acciones que Dios vive en nosotros, Jesús vive en nosotros. Y Pedro enfatiza en el versículo 39 de que nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y ellos son testigos de la resurrección. Y este es uno de los puntos claves para demostrar de que en realidad el Señor Jesucristo sí resucitó, porque habían testigos presenciales, ¿sí? No testigos de oídas, sino de que ellos vieron a Jesús, cómo lo mataron, cómo lo crucificaron, cómo comprobaron de que estaba muerto cuando le enterraron la lanza en el costado, estaba muerto. Entonces, cualquiera de las teorías que se lanzan en contra de la resurrección de Cristo se desvirtúan porque
personas como Pedro, como Juan, como María y los discípulos a los cuales se les apareció, fueron testigos oculares. Eso me trae a otra pregunta, a ver qué piensan ustedes. ¿Por qué Jesús resucitado no se apareció entonces a todo el mundo? Para callarle la boca a todo el mundo. Porque cuando dice que se le presentó a los que lo conocían, él se refería a los discípulos que se supone que lo conocían, ¿no? Pero no, muchas veces vemos que no lo llegaron a conocer realmente, ¿no? Y si se le presentaba a todo el mundo no, a lo mejor no sabía de Jesús. Pero tengo como respuesta a eso, de que se le presentó a los que él dice que los conocían. Ok. ¿Qué otra opinión? ¿Por qué Jesús no se presentó a todo mundo? Solamente a un grupo, como dice allí Pedro. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Bueno, dice todo, que no todos eran escogidos por Dios. No todos eran escogidos. Y también que él dijo que tenía que regresar al Padre. Por pero eso no podía. La pregunta es, ¿y por qué no se apareció públicamente y dijo, aquí estoy resucitado a todo mundo en las plazas? Porque era mucha la gente que lo conocía ya. A las mismas autoridades que lo juzgaron y lo condenaron. Y que lo mandaron a ejecutar. Porque ellos nunca le creyeron que era Jesús de Nazaret. Siempre lo tomaron por embustero de que estaba diciendo que venía de Dios, que su Dios era su padre. Y no le creyeron, no todo el mundo le creyó. Pero imagínense donde Jesús se le aparezca a Caifás, se le aparezca a Pilato. ¿Qué creen que hubiera sucedido? Piensen por un momento. ¿Ah? Los mata del susto, ¿no es cierto? Se hubieran desmayado al ver a Jesús. Se hubieran muerto del susto. Se hubieran muerto, claro. Por eso eran escogidos por Dios, porque él sabía que eran los que iban aunque, porque dudaron, porque mire, Tomás dudó y tuvo que poner su mano su dedo en la llaga. Y así todo, por eso eran poquitos, porque de todas formas tenían sus dudas. ¿Y qué tal nosotros estaríamos todavía, estábamos muertos estarían muertos del susto? Sí, en realidad no podemos dar una respuesta precisa, pero llama mucho la atención de que, como dice aquí Pedro, testigos previamente escogidos por Dios. ¿Por qué razón Dios solamente escogió a algunos? No sabemos con precisión, pero podemos pensar como siguiendo la idea de Pedro acá, de que ellos mismos que les había hablado de la resurrección, todavía no creían, pero ahora creían. Lo habían visto. Y a ellos y nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios juez, como juez de vivos y muertos. ¿Sí? Y es clave ese punto. No sabemos exactamente el propósito y la razón de Dios para no aparecerse Jesucristo a todos, sino a estos escogidos, pero es muy claro y enfático en que los mandó a predicar y ser testigos de esa resurrección. Y eso es lo que hicieron ellos. ¿Sí? Los discípulos, los apóstoles, después el mismo Pablo,
ser testigos de esa resurrección. Y por eso es tan trascendental no solamente esta celebración de resurrección, pero de qué manera informa mi vida la resurrección de Cristo. De qué manera el saber que yo creo en un Cristo que fue resucitado, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo vivo yo? Y allí radica la experiencia de vida cristiana. ¿Ven? Sí. La resurrección de Cristo no fue en ese momento no fue para las masas. Era para esos escogidos, para que dieran testimonio y otros creyeran y se probara la fe de otros, como lo hacemos nosotros. Lo creemos por fe. Pero el aspecto importante es cómo ese Jesús resucitado afecta mi vida. ¿Sí? Porque ustedes saben lo que pasa con Mahoma. ¿Saben quién es Mahoma? Yeah. El profeta de los musulmanes. ¿Sí? Y él murió y a él lo enterraron en la Meca, que es una ciudad allá en Arabia. Y hicieron un gran edificio allí, y allí van miles y miles de personas cada año a peregrinar a la tumba de Mahoma. Y desde que murió Mahoma, supuestamente él iba a resucitar también. Y siempre hay un caballo allí a la entrada de la tumba, porque Mahoma va a resucitar y va a salir montado en ese caballo. Imagínense todos los años que han pasado y todos los caballos que se han muerto esperando que Mahoma resucite. Y Mahoma no ha resucitado. En ninguna religión que se conoce se predica de que su profeta sea resucitado. Ahora, hay algunas religiones en el mundo, como los shintoístas y como los budistas, que creen en la reencarnación. ¿Sí? Y uno se muere y después renace en alguna otra forma de vida. Y por eso enfatizan que, por ejemplo, los hindúes no le hacen daño a ningún animal, porque puede que ese animal sea algún antepasado, ¿sí? Que murió y resucitó en forma de vaca o en forma de caballo. ¿Sí? Y obviamente ideas un poco extrañas. Pero nosotros tenemos testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y el Señor mismo nos da muestras de su presencia en medio de nosotros. Es decir, Él volvió a los cielos, pero creemos en un Dios omnipresente, y eso debe alimentar la forma como yo vivo. Esa es la esencia del mensaje. Mi actitud, la forma como yo vivo, la forma como me relaciono con otras personas, debe marcar el hecho de que estamos creyendo en ese Jesús resucitado. ¿Comentarios, reacciones? ¿Preguntas? No hay muchas preguntas. Este es el tiempo para las preguntas. ¿Le quedó alguna duda del sermón? ¿No? Ok, démosle una mirada a Isaías 25. Y miren el versículo 6, 7. ¿Sí? ¿Lo tienen?
Yes. Isaías 25, 6 y 7. Yo lo busco aquí también en la versión Reina Valera. En la otra versión. Ajá. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos y el manto que envuelve a todas las naciones. ¿Yeah? Sí. Ok, mi pregunta, relacionándola con el texto del sermón, es ¿quiénes son las personas que están en ese banquete, en esa gran fiesta? A la que está invitando Dios. ¿Quiénes están en esa fiesta? ¿Qué creen ustedes? Extranjeros, gente de Literalmente, ¿qué dice allí? Todos los pueblos. Todos, ¿no es cierto? Todos los pueblos. A O sea, todos los los escogidos. pueblos. ¿Quién está presente en ese banquete? Todos los pueblos. No es el Todos pueblo los de pueblos. Israel únicamente. Ujú. ¿Sí? Pero está diciendo categóricamente un banquete para todos. Dios está invitando a ese banquete a todos. Ya encontró. Está preparado Sí, para sí. todos. La salvación, la vida eterna, las promesas de Dios son para todos. No para un grupo especial, son para todos. ¿Sí? Pero ¿quiénes las disfrutan? ¿Quiénes las viven? Quienes Escogidos. aceptan la invitación de ir al banquete. ¿Ustedes se acuerdan la parábola que Jesús usó después? También ha sido un gran banquete, de que invitó a mucha gente, a sus amigos, y cada uno sacaba disculpas. Y entonces se perdieron ese gran banquete. Entonces le dijo a todo el que se encontraba en el camino, tráiganlo para acá. Y muchos fueron al banquete, y los que aceptaron la invitación y fueron al banquete disfrutaron de ese gran banquete, como dice allí, literalmente, de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Manjares. Manjares, sí. Y en el versículo 7 hay otro aspecto muy importante, dice, va a desvelar El velo. va a quitar, destruirá la cubierta o el velo, están cubiertos todos los pueblos y el vuelo que envuelve a todas las naciones. Entonces es una figura tremenda de lo corto de vista, lo corto de visión que la gente es para las cosas de Dios. Y de alguna manera Dios usa recursos para rasgar ese velo, para borrar ese velo y permitir que la gente pueda ver la verdad. Pero eso se da en la medida en que, como acepta Pedro allí, seamos testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, cuando dice todas las naciones, se está refiriendo a todos. ¿Sí? ¿Alguien quiere buscar Primera de Corintios 15, 26? Sí, Corintios. Primera de Corintios 15, 26. Okay. Clara quiere buscar segunda de Timoteo 1:10. Víctor tiene su Biblia. Hebreos 2, 14 y 15.
Primera de Corintios 15, 26. Ajá. ¿Tiene ese? Ya, sí. Ok. Clara tiene segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Y Víctor, Hebreos 2, del 14 al 15. Primera de Corintios. Ok. ¿Puede leer, Ludoli? Sí, Ok. Primera de Corintios 15, 26. 26. Ajá. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ujú. 15, ¿sí? El último enemigo que será destruido Será la muerte. será la muerte. Segunda de Timoteo. Clara. ¿Lo tiene Clara? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segundo de Timoteo. No. No lo encuentra. Dámelo pues, tu teléfono. Que yo puedo usar mi teléfono. Destruyó la muerte. No, creo que no lo encuentro. Timoteo. ¿Tienes el tuyo, Víctor? Es con Primera de Clara, Corintios. termina. No, ya está en Timoteo. Segunda, ¿Ya la encontró? sí. Ok, adelante. ¿Pero es primera de Timoteo o segunda de Timoteo? Segunda. Segunda. De Timoteo. Sí. Porque estoy igual en Corintios. Capítulo Ya ahora lo vi. 1, Es otra versículo persona. 10. Capítulo 1, 10. versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la pasión Aparición. de nuestro Salvador Jesucristo, en el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad Incorruptible. El Evangelio. Está ahí. 10. Es de aquí y ahora. Por el Evangelio. ¿Sí? Víctor, ¿qué tiene? La venida de nuestro Salvador Cristo. Después de la muerte. Y se fue la luz de María. Está el Evangelio. Víctor, ¿Qué capítulo dijo? Hebreos. capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, Y dice que está hablando versículos de 14 y 15. De Víctor. Hebreos capítulo 2. Ujú. ¿Cuál a cuál? Por el capítulo 2. 14 y 15. O 14 y 15. Hebreos capítulo 2. 14 y 15. Aquí dice 14 y 15. Y por cuanto los hijos tienen comunes la carne y sangre o la naturaleza, él también participó de las mismas cosas para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a aquellos que por
el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Estaban sujetos a servidumbre. Entonces, el otro propósito de la resurrección de Cristo es ser primicias de la resurrección, es decir, los primeros frutos de la resurrección. Cristo iba a resucitar y con eso estaba prometiendo la resurrección para nosotros. Como dice acá, venció la muerte y si miran en el capítulo 25 de Isaías, el versículo 8 dice, devorará a la muerte para siempre. Al morir en la cruz, pagar por los pecados, resucitar, nos está dando, como dice segunda de Timoteo, darnos inmortalidad. Vamos a resucitar también para vida eterna. Y ese es el segundo propósito de la muerte y la resurrección de Cristo. De que nosotros ahora vivimos como testigos de la resurrección, pero nosotros vamos a morir también. Y la promesa de Dios es que vamos a resucitar también. Dice en la otra parte de la escritura para recibir al Señor. El mismo, un poquito más adelante en Primera de Corintios, en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios, ¿cuál? 15. Primera de Corintios 15, ¿no? Primera de Corintios 15. Versículo 54 dice, y cuando esto corruptible 15. se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y este es un texto que se toma justamente de Isaías 25:8, ¿sí? Devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro. Esa es la promesa. El Señor resucitó. Somos testigos de la resurrección, pero nosotros vamos a ser frutos de resurrección también. Y vamos a ser resucitados. Y como decía, acabamos de leer, dice, el peor enemigo es la muerte. En el Señor ya no va a ser ningún enemigo. ¿Sí? Y el mismo Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Entonces toma otra dimensión muy diferente. ¿Sí? Y cuando alguien fallece físicamente, es decir, muere biológicamente y muere en el Señor, se cumplirá la promesa de vida eterna y se va a cumplir la promesa de resurrección. Y yo creo que esto sirve de consuelo para todos. Por eso dice, enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. La mayoría de la gente lo que más le teme es a la muerte. ¿Ve? Pero Pablo mismo decía, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Por qué? Porque el Señor triunfó sobre ella y ese es el mensaje de la resurrección. Entonces, cuando exaltamos la persona de Cristo con nuestras vidas, con nuestra conducta, estamos siendo testigos de la resurrección del Señor. Y a eso nos llamó el Señor. Y que nos dé una mentalidad diferente de reconocer que en cada experiencia cotidiana Dios tiene algo que enseñarnos. ¿Sí? Que su Espíritu nos revela qué es lo que debemos hacer en toda circunstancia. Y nos da la determinación para tomar decisiones apoyados en oración, obviamente, confiando en que el Señor va a confirmar los pasos o va a cambiar las circunstancias. Y ese es todo el lío que tenemos con la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en este momento? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros en este momento? Y siempre estamos en esa encrucijada.
Pero si estamos confiados y plenamente convencidos de que creemos en un Cristo resucitado, yo camino hacia adelante. Voy a hacer esto en tu nombre, Señor. Y si es del Señor, el Señor lo va a confirmar. Si no es del Señor, se va a deshacer de alguna manera. Y yo creo que eso nos da una mentalidad muy diferente para vivir, para luchar, para cualquier circunstancia. Y por encima de cualquier cosa nos da paz mental, tranquilidad mental, y vivimos para la gloria del Señor. ¿Les parece? Entonces, vamos a concluir aquí. No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor, con toda libertad, hágala. Es el tiempo. Todos los micrófonos están apagados, muy calladitos. Entonces, vamos a tener una palabra de oración y ya que la hermana Esther tiene el micrófono prendido, entonces, despídanos en oración, hermana. Okay. Amantísimo Padre Celestial, gracias a Dios mío por este momento, Señor, de profundizar en tus escrituras. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias, Señor, porque nuestras vidas tienen sentido de ser porque tú resucitaste. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a darte la honra, darte la vivir, Señor, testificando tu resurrección. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser testimonio para otros como testigos escogidos de ti, Señor, para predicar y para dejar saber, Señor, a otros de que tú vives, que tú resucitaste y vive entre nosotros y que está allí, Señor, para ayudarnos, darnos la mano, Señor, y no vivir en tinieblas. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, a estar siempre preparados, porque un día moriremos, Señor, como fruto y resucitaremos, Señor, como fruto de tu resurrección. Gracias, Señor, por eso. Y que eso nos ayude a vivir sanamente y vivir alabando y glorificando tu nombre siempre. Ayuda a cada familia, Señor, bendice a los necesitados, a los de la congregación, a los donde no haya salud, Señor, que sea proveída, donde no haya trabajo, Señor, que tú seas con cada uno, que tú seas, Señor, con todos los enfermos. Señor, guárdanos y quédate con nosotros esta noche y que siempre podamos estar te alabando, orando, Señor, unos por los otros. Perdona nuestras faltas, Señor, y guárdanos siempre en nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Bueno verlos. Gracias. Igualmente. Igual. Cuídense. Descansen. Amén. Igualmente. Hasta luego. Yo también. Saludos. Feliz Buenas noche. noches a todos. Hasta luego. Bendiciones para todos. Listo. Gracias igualmente, pastor. Bueno. Gracias.